Bien, hoy vamos a tener un tema bastante interesante y la última vez que estuve con ustedes predicando les hablé acerca del Espíritu Santo y les hablé acerca de qué hacía el Espíritu Santo en la persona no creyente y también qué hace en el creyente. Y una de las cosas que hace en el creyente es capacitarlo, ¿sí? ¿Para qué? Para servir. Y hoy vamos entonces a trabajar, a hablar de un tema esencial y necesario, y son los dones espirituales. Pregunta, ¿saben qué es un don espiritual? ¿Alguien sabe qué es? Un regalo. Muy bien, ¿sí? Hay que tener claro algo, ¿sí? Y una cosa son dones espirituales y otra es habilidades, ¿sí? Son dos cosas muy diferentes, ¿sí? Que Dios nos capacita, que Dios nos da, pero los dones espirituales son dados ¿a quiénes? A los que han creído, porque es el Espíritu Santo quien da los dones a cada creyente, ¿sí? No sé si sabe usted esto, pero nosotros estamos capacitados, el ser humano, para tener alrededor de 500 habilidades. Y usted dice, pues a duras penas me levanto de la cama, eso es una habilidad, ¿sí? Pero nosotros tenemos 500 habilidades, sino que nosotros muchas veces no las ejercitamos, no las conocemos y nos damos a entender que somos personas inútiles. Porque muchas veces nos dicen, ay, es que yo no sé hacer eso, yo no sé hacer tal cosa. Pero nosotros estamos dotados de habilidades. Tenemos 500, mínimo 500 habilidades. Y uno dice, pero ¿y en dónde, por Dios? ¿Sí? Pero Dios nos ha dado habilidades. Pero no solo nos ha dado habilidades, también nos ha dado dones. Y es esa facultad, como decía Jorge William ahorita, que Dios nos da a través del Espíritu Santo, nos da esa capacidad de ejercitar algunas de esas habilidades para el servicio de un cuerpo. Y todos los que estamos acá somos una representación de un cuerpo. Y un cuerpo, ¿creen que puede mover la mano solo poder funcionar sin todo el cuerpo? ¿Necesita de qué? Necesita estar ligado al cuerpo, ¿sí? Lo mismo cada una de las partes de nuestro cuerpo. Y por eso es que cada uno de nosotros somos una parte importante de esta comunidad. Y por eso no podemos decir, no, es que yo no sé qué hacer, yo no sé en qué servir, yo no sé cómo ayudar a otros. Pues bien, hoy vamos a hablar un poco sobre eso, en qué son los dones espirituales, cuáles son esos dones espirituales y cómo puedo yo saber cuáles son esos dones espirituales. Así que necesito que estén muy concentrados, que estén muy despiertos, que no se me vayan a dormir porque de pronto puede ser un poco largo, pero voy a tratar de hacerlo lo más práctico posible para que todos podamos entender acerca de los dones espirituales. Y hay dones que simplemente Dios nos da a cada uno de manera específica, ¿sí? A uno les da ciertos dones y a otro nos da ciertos dones. Todos no podemos tener todos los dones, ¿sí? Porque ¿qué tal que todos fuéramos mano? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si todos fueran solo cabeza? ¿Qué pasaría con el cuerpo? No podría caminar, ¿sí? Y hay diferentes dones, unos que son muy vistos, otros que no son muy vistos, y hay partes del cuerpo que son muy vistas y otras que no son muy vistas. Por ejemplo, la axila es una parte del cuerpo, ¿verdad? ¿Sí? Pero ¿quién quisiera ser axila? Nadie, ¿verdad? Porque la axila uno dice, ay, hay algunos que tenemos de pronto un humor muy fuerte y entonces necesitamos de un buen desodorante porque la axila uno dice, hey, pero ¿por qué Dios creó la axila si esa hormona a veces es tan fuerte? Pero es una parte ¿de qué? Del cuerpo y es necesaria para el cuerpo. Asimismo, Dios te ha dado por su espíritu dones y habilidades. Y necesitamos conocerlo, y necesitamos aprenderlo, necesitamos ejercitarlo. ¿Por qué? Porque Dios nos pide que si estamos dentro de una comunidad de fe,
¿Los dones es para qué? Para servir, para ejercitarlos, para ponerlos en práctica. Así que de eso quiero hablar en esta mañana. Y quisiera que cuando ustedes salgan de aquí, de este lugar, puedan decir esto, y es que conocen su don y van a usar su don. Y hay dos pasajes en las Escrituras y son muy fáciles de recordar porque tienen el mismo capítulo y está escrito por el mismo autor. Y estoy hablando de Pablo. Y Pablo habló a los romanos en el capítulo 12 y también habló a la iglesia en Corinto en la primera carta, capítulo 12. Así que vamos a estar hablando en estos dos pasajes. Romanos, ¿cuál? 12 y primera carta a los Corintios, capítulo 12. Y nos va a decir un poco acerca de esos dones. Nos va a decir cómo debemos usarlos en conjunto y vamos a enumerar algunos de esos dones. Y cuando los vamos a enumerar, algunos podrán decir, uy, sí, ese soy yo. Uy, yo tengo ese don. Otros dicen, uy, no, yo no soy bueno para esto, pero quiero aprender y quiero ejercitar ese don. Así que acompáñenme, por favor, a la primera carta de los Corintios, capítulo 12. Y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 11 y voy a leer en esta nueva traducción viviente. Y dice lo siguiente: ahora, amados hermanos, con respecto a la pregunta acerca de las capacidades especiales que el Espíritu nos da, no quiero que lo malentiendan. Ustedes saben que cuando todavía eran paganos, fueron llevados por mal camino y arrastrados a rendir culto a ídolos mudos. Por lo tanto, quiero que sepan que nadie que habla por el Espíritu de Dios maldice a Jesús. Y nadie puede decir que Jesús es el Señor excepto por el Espíritu Santo. Hay distintas clases de dones espirituales, pero el mismo Espíritu es la fuente de todos ellos. Hay distintas formas de servir, pero todos servimos al mismo Señor. Dios trabaja de maneras diferentes, pero es el mismo Dios quien hace la obra en todos nosotros. Y a cada uno se nos ha dado un don espiritual para que nos ayudemos mutuamente. A uno se le da la capacidad de dar consejos sabios. A otro, el mismo Espíritu le da un mensaje de conocimiento especial. A otro, el mismo Espíritu le da gran fe. Y a alguien más ese único Espíritu le da el don de sanidad. A uno le da el poder para hacer milagros y a otro la capacidad de profetizar. A alguien más le da la capacidad de discernir si un mensaje es de Espíritu de Dios o de otro espíritu. Todavía hay otro que le da la capacidad de hablar en idiomas desconocidos, mientras que a otro se le da la capacidad de interpretar lo que se está diciendo. Es el mismo y único Espíritu quien distribuye todos esos dones. Solamente Él decide qué don cada uno debe de tener. ¿Qué está diciendo entonces Pablo aquí a través de estos versos? ¿Qué entendimos? ¿Alguien? Ajá. El Espíritu Santo que lo da según sea cada persona, ¿sí? Y según sea cada temperamento y la capacidad que tenga cada persona, ¿sí? ¿Qué más dice el texto? Dice que hay diversidad de ¿qué? De dones, ¿cierto? Y ahí enumera varios dones espirituales, ¿sí? Pero hay algo muy interesante que dice Pablo. Y Pablo comienza diciendo, oye, escucha, porque vamos a hablar de los dones espirituales. Y no se dirige a personas no creyentes, no se dirige a gentiles. ¿A quiénes está dirigiendo? A los creyentes, ¿sí? Porque está hablándole a una iglesia. Y si le está hablando a una iglesia, se supone que son creyentes, que son personas que son conocedoras del Evangelio. Se dirige a los hermanos y hermanas en Cristo. Por eso muchas veces nosotros a veces nos llamamos hermanos, ¿sí? ¿Por qué? Porque somos parte de un cuerpo y nos llamamos hermanos por hermandad, por tener un mismo Padre. Así que aquí Pablo está diciendo que los dones son importantes. ¿Es por qué? ¿Por el bien
por el bien común. Pero ¿qué es lo que pasa muchas veces? Muchas veces las personas piensan que los dones es ¿para qué? Para mí, ¿sí? Para mi goce, para aumentar mi conocimiento o mi autoestima, pero resulta que los dones es ¿para qué? Para servir, para usar en otras personas. Y hay personas que piensan que es para servirse a ellos mismos o para complacerse a ellos mismos. Y como resultado que trae frustración y fácilmente salen por la puerta de la iglesia, porque dicen, esta iglesia no es para mí. Así que cuando tenemos el conocimiento de los dones espirituales, son para los demás. Y debo de hacer siempre esta pregunta: ¿cómo puedo servir? Y me encantaría que podamos ejercitar esta frase y podamos siempre decir a las personas: ¿cómo puedo servir? Hay una serie que me encanta, que es de médicos, se llama New Amsterdam, y el jefe de médicos en este hospital tiene una frase muy popular y siempre dice: ¿cómo puedo ayudar? Él siempre está diciendo eso, ¿sí? Y se volvió ya tan característico, tan de su hospital, que las personas alrededor empiezan a decir que ¿cómo puedo ayudar? ¿Sí? Y qué bueno que nosotros podamos adoptar el cómo podemos servir a otras personas. Y cuando servimos se convierte en algo sorprendente, algo increíble, porque estamos glorificando a Dios a través de los dones que Él nos da. Y por eso Pablo aquí empieza a decir: no quiero que estés desinformado, o en esta versión dice: no quiero que me malentiendan, porque puede haber malos entendidos de acuerdo a los dones. Y hoy en día también hay cierto desconocimiento o cierta confusión referente a los dones. Por eso hoy es importante que podamos hablar de ellos. Y luego nos habla de Romanos capítulo 12 y vamos a leer el versículo 6 y el 8. Romanos capítulo 12, está aquí en pantalla. Sí. Romanos 12, 6 y 8. Dios nos ha dado a todos diferentes capacidades, según lo que Él quiso darle a cada uno. Por eso, si Dios nos autoriza para hablar en su nombre, hagámoslo como corresponde a un seguidor de Cristo. Si nos pone a servir a otros, sirvámosle bien. Si nos da la capacidad de enseñar, dediquémonos a enseñar. Si nos pide animar a los demás, debemos animarlos. Si de compartir nuestro bien se trata, no seamos tacaños. Si debemos dirigir a los demás, pongamos en ello todo nuestro empeño. Y si nos toca ayudar a los necesitados, hagámoslo con alegría. Y aquí Pablo está hablando sobre otros dones también que podemos nosotros desarrollar. Así que vamos a hacer el siguiente ejercicio. De acuerdo a lo que hemos leído de Romanos y lo que hemos leído de Primera Carta de los Corintios, vamos a desarrollar esta pregunta aquí en las mesas. Y la pregunta es la siguiente: ¿para qué cosas te consideras que eres bueno? ¿Sí? Y vamos a empezar juntos como a desarrollar algunas de las capacidades, de las destrezas que tengamos, pero también de si alguno conoce cuál es su don. Listo, entonces vamos a estar en las mesas unos minutos y vamos a compartir, o sea, para qué creo que soy bueno o cuáles son los dones que creo que tengo. Listo. Bien, ¿alguno quisiera compartir para qué es bueno o es buena o realiza alguna actividad y la hace muy bien? ¿Alguien quisiera compartir? Sí, Jairo. Bien, muchas gracias, Jairo. Jairo fue alcohólico durante muchos años y ahora Dios le permite poder ayudar a otras personas a través de, ¿ya se llama? Alcohólicos Anónimos, ¿cierto? AA, poder ayudar, y bien, es algo que hace bien, ¿sí? ¿Alguien más? ¿Qué hace bien? ¿Qué cosas hacemos bien? ¿O no hacemos nada bien? Sí, Javier. Ajá, listo. Javier tiene el don de oración, ¿sí? Mari, de servir, sí, bien, sí. Y mire, aquí yo veo personas que tienen el don de generosidad.
¿sí? Son personas que les encanta servir, son personas que ayudan, son personas que son maestros, sino que muchas veces genera en nosotros temor de ejercer el don, exactamente, ¿sí? De ponerlo en práctica, pero es importante conocerlos. Y si los conocemos, yo oro a Dios. Y quisiera que oremos en esta mañana para que el Espíritu Santo nos revuelque, ¿sí? Haga algo en nosotros para decir, necesitamos poner en práctica esos dones. Así que le invito a que incline su rostro, o si quiere tener los ojos abiertos. Quiero que hagamos esta oración y digámosle: Padre, yo quiero tener los ojos, la mente, mi corazón abierto para entender que necesito servir a otros a través de los dones espirituales. Y si usted quiere ser más arriesgado con Dios, dígale: Señor, inquieta mi corazón, que haya algo en mi corazón que me lleve a hacer algo, no solo a conocerlo, sino a hacerlo. Y eso te lo pedimos, Señor, y te pido, Padre, que me des la sabiduría y el entendimiento para poder comunicar tu mensaje de la mejor manera. En el nombre de Jesús, amén. Bien, entonces vamos a conocer cuáles son esos dones espirituales que nos habla la primera carta de los Corintios. Y nos dice el versículo 8, lo dice: a algunos el Espíritu les da la capacidad de hablar ¿con qué? Con sabiduría. ¿Y qué es la sabiduría? ¿Qué entendemos por sabiduría? Tiene que ver algo con conocimiento, pero tiene que ver algo más. Decisiones, ¿sí? ¿Conoce usted personas sabias? ¿Y qué hace esa persona? A ver, ¿qué hace esa persona que usted dice que es sabia? ¿Qué hace? ¿Cómo sabemos que esa persona tiene sabiduría? Es prudente en tomar decisiones. ¿Qué más? ¿Es juiciosa? ¿Cómo? Es temeroso del Señor, ¿sí? Entonces, ¿la sabiduría qué es? Es saber qué hacer con él. Aquí no apareció. Y es con el conocimiento. Y conocemos personas que saben qué hacer con ese conocimiento, con esa información que han recibido. Saben cómo actuar, saben cómo tomar decisiones, saben cómo guiar su hogar, cómo son personas que en su trabajo son personas de ejemplo y son personas que han adquirido este don de sabiduría. Y una cosa es tener conocimiento, y otra cosa es saber qué hacer con ese conocimiento. Porque hay personas que tienen conocimiento, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? No lo aplican y no lo usan. Por ejemplo, hay personas, como decía el pastor Horacio esta mañana, hay personas, y yo he conocido personas que saben ¿qué? Más Biblia que todos los que están acá. Pero ¿eso es qué? Conocimiento. Pero ese conocimiento no están haciendo a la práctica porque no son personas ¿qué? Sabias, y no están aplicando esa sabiduría, ¿sí? Y hay gente en nuestro mundo que tiene sabiduría, pero la sabiduría no es solo mientras más canas tenga uno, porque muchas veces relacionamos a la sabiduría ¿con qué? Con personas con canas. Es que esas canas tienen sabiduría. Pero ¿y entonces qué? Los jóvenes no podrían tener el don de sabiduría. Sí lo podrían tener, ¿sí? ¿Sí me explico con este don de sabiduría? La sabiduría es que es saber qué hacer con el conocimiento que tengo. Y son personas que toman buenas decisiones. El segundo don que nos dice aquí Pablo, a otros se les da la capacidad de hablar con mucho conocimiento. Se apareció el conocimiento. Y entonces el siguiente don es conocimiento. Y hay personas que tienen demasiado conocimiento, y hay personas que ese conocimiento lo retienen y le hablan a uno y retienen de manera que es sorprendente. Como decía el pastor esta mañana, ¿sí? A veces nos cuesta memorizar ¿qué? Versículos, ¿sí? ¿Cuántos versículos se sabe usted? A ver, ¿cuántos se saben 5 versículos de la Biblia? Levanten su mano.
Bueno, ¿cuántos leen? 4 pues. 3. Uy, ¿qué pasó? ¿Sí? Pero hay gente que sabe versículos de la Biblia y se los memorizan de una forma sorprendente. A mí también es supremamente difícil aprenderme versículos de memoria. Yo creo que como 4, yo creo, ¿sí? O 5, pero se nos dificulta. Pero hay personas que sí tienen el conocimiento, el don para memorizar, ¿sí? Y le dicen a uno la Biblia tal cual. En el almacén nosotros tenemos una señora que ella es tan buena para memorizar y o sea, en el almacén tenemos más de, ¿qué? 2.000, 3.000 productos y ella sabe los precios de cada uno. Y uno le dice, Mayrita, ¿cuál es el precio de tal? Eso vale tanto, eso vale tanto. Sorprendente la persona, cómo adquiere la retención. Y a medida que uno va madurando, uno va olvidando, ¿cierto? En cambio esa mujer no, esa mujer es suficiente para tener conocimiento. Y entonces, ¿qué es el conocimiento? Son las personas que tienen esa habilidad espiritual para comunicar sobre casi cualquier tema de una manera clara y con sensatez. Y de pronto conocemos personas así, y de pronto dentro del territorio hay personas así, que tienen mucho conocimiento, lo retienen, pero también saben hablarlo de manera clara y con sensatez. Por eso, la sabiduría y el conocimiento ¿son qué? Son 2 dones que van ligados. No podríamos tener sabiduría sin conocimiento y no podríamos tener conocimiento, o podríamos tener solo conocimiento, pero no tener sabiduría. Bien, pasamos al siguiente don. Versículo 9, a otros les da la capacidad de una gran confianza en Dios. ¿Cómo llamamos ese don? Fe, ¿cierto? ¿Sí? Fe. ¿Cuántos consideran en esta mañana que tienen ese don de fe? Bien, bien, ¿sí? Yo quisiera rodearme de esas personas, ¿sí? De personas que tienen la capacidad de ¿qué? De ver lo que no es y que simplemente creen que Dios lo puede hacer. Y conocemos personas de gran fe, ¿verdad? Personas que se lanzan en fe a hacer ciertas cosas guiados por el Espíritu de Dios, obviamente, ¿sí? Y no simplemente ser imprudentes en hagamos tal cosa y eso, y cómo vamos a pagar, no importa, hagámosle que Dios no nos va a desamparar, no. Esa persona que tiene gran fe es una persona que es guiada por el Espíritu de Dios y le cree a Dios más de lo que puede haber alrededor. Porque conocemos personas de gran fe, pero también personas pesimistas, ¿cierto? Y usted está con un gran proyecto y usted dice, no, con fe esto nos va a dar y esto va a resultar. Llega otra persona y ¿qué le dice? Eso no resulta, no ve cómo está la economía, no ve cómo está la cosa. Y uno como que lo desinflan, ¿cierto? Pero la persona de fe, ¿qué hace? Adelante, ¿sí? Y cree más en lo que el Señor Jesús que lo que puedan decir otras personas. Yo no me considero una persona de fe porque al ser de pronto administrador soy más racional, ¿sí? Soy más seguro y me cuesta, confieso, me cuesta mucho tener fe y confiar en esos proyectos de Dios. ¿Qué tenemos esta edificación y es propia? ¿Por qué la tenemos? Porque personas tuvieron ¿qué? Fe. Y si algunos no conocen la historia de esta iglesia, en algún momento espero que se las puedan contar. Y resumidas cuentas empezó en una casita pequeña allá en el barrio San Luis, por eso se llama Iglesia Bautista San Luis. Y empezó poquito, y luego ellos empezaron haciendo ventas, empanaditas, almuercitos, venta de... Y poco que fueron ahorrando. Y luego metieron una propiedad que quedaba en la 12, no sé cuántos de ahí son que fueron a la 12, ¿sí? Ya que hay varias personas que estaban allí, ¿cierto? Y compraron esa propiedad. ¿Y la compraron en qué? En fe, porque no había suficiente dinero, o me equivoco, ¿sí? Y en fe con el pastor Horacio dijimos, compremos esa propiedad. Y Dios empezó a ver, ahí se nos está yendo este micrófono. Espera un momentico para que no nos dañe la grabación.
Hola, sí. Y Dios usó la generosidad de las personas para poder tener esa edificación, pero ya no se cabía en ese lugar. Y empezaron a decir, pero yo no estaba en ese momento. Y luego dicen, pues miremos otra propiedad. Y luego vieron esa propiedad y decían, esta propiedad es muy grande y esta propiedad es muy costosa. Pero ¿qué tuvieron? Fe. Y se lanzaron creyendo. ¿Sí? Algunos decían que el pastor Horacio era muy osado referente a ese tipo de cosas. Y él creyó. Y porque él creyó, hoy podemos tener una edificación propia. ¿Sí? Y por eso estamos poco a poco ahorrando para que la iglesia en Quinchía también tenga su propia edificación. Y es moviéndose ¿qué? En fe, en creer que es posible. Y no nos movemos tal vez a la economía o los parámetros de nuestra sociedad. Nos movemos por medio de un Dios que es grande, que es poderoso y que nos guía siempre. Otro don que dice aquí Pablo, y este es de mucho cuidado, por eso Pablo acá dice, no quiero que me malentiendan, ¿sí? Y él está aquí hablando de este don de la profecía. Dice el versículo 10, algunos reciben el poder y otros les da el poder de sanar a los enfermos. Algunos reciben el poder de hacer milagros y otros reciben la autoridad de hablar de parte de Dios. En este don de la profecía hay que tener mucho cuidado, porque hoy en día, por el posmodernismo y por el cristianismo moderno, se hablan de profetas. ¿De quiénes son esas personas? Adivinos o personas que les hablan acerca de lo que va a ocurrir, ¿cierto? ¿Sí? Pero si vamos a la escritura no habla de eso. La escritura nos habla que Dios envió a profetas, ¿sí? ¿Y los envió en dónde? En el Antiguo Testamento. Y les envió al pueblo de Israel, les envió profetas para anunciarles acerca de su pecado. Y si no obedecían y si no cumplían la orden de Dios, pues iban a ser castigados. Y esos eran los profetas quienes anunciaban. Pero hoy en día, cualquier persona que se para frente a un grupo de personas, ya lo llaman como un profeta, ¿sí? Porque es enviado de Dios. Y sí, es enviado de Dios, pero hay que tener cuidado con un texto clave de la Biblia. Y se encuentra en Lucas, capítulo 16, versículo 16. Y si alguien por favor lo puede leer en voz alta, que esto nos va a ayudar mucho a entender este don de la profecía o los profetas. Lucas, capítulo 16, versículo 16. Bien, gracias, Estela. ¿Qué nos está diciendo acerca de los profetas? Que fueron hasta qué? Hasta Juan, ¿sí? La misma Biblia dice que profetas no es las personas que dicen que ser hoy. Eran profetas hasta Juan, o sea, ya no tenemos profetas, ¿sí? Sino que tenemos es que el Evangelio. Y el Evangelio nos permite poder conocer la verdad. Así que la profecía no consiste en predecir el futuro, es hablar de la palabra de Dios. Y eso sí es un profeta, quien habla de la palabra de Dios. Y aquí en nuestra iglesia, ¿quién conocemos que le encanta hablar de la palabra de Dios? Exactamente, ¿sí? Yo pensé fue en Eloísa. Eloísa tiene ese don, ¿sí? Porque aquí donde va y en quien comparte y en quien va al negocio que ella tiene, tenga su palabra, ¿sí? Y les habla, y es una persona que a través de ella varias personas han llegado a esta iglesia, ¿sí? Así que él lo tiene ese don, ¿sí? De hablar de la palabra de Dios. Eso se apasiona por la palabra de Dios y quiere que personas conozcan de la palabra de Dios. Y muchos no tenemos esa pasión.
Muchos no tenemos esa capacidad de estar hablando, así la gente la miren feo, así le digan fanática, así le digan una cosa y la otra. Él siempre sigue ahí, hablándole a las personas. Por eso es importante también tener este don. Vamos con el don del discernimiento. ¿Qué entienden por discernimiento? ¿Qué entienden por discernimiento? Entender lo que dice Dios. ¿Qué más? ¿Qué entendemos por discernimiento? A veces esa palabra como que no nos es como muy conocida. Muy bien, ¿sí? Por ese lado es, ¿sí? Ser capaz de conocer lo que es correcto y lo que no, ¿sí? Y hay personas que tienen esa capacidad, que hablan con alguien y empiezan a decirle, uy, esta persona no me está diciendo todo lo que me está comunicando, hay algo más. Y esas personas tienen la capacidad de ver más allá, porque es un don dado por el Espíritu Santo, quien les permite ver más allá qué es correcto y qué no, y les permite discernir qué espíritus son correctos y cuáles no. ¿Alguno acá tiene ese don del discernimiento? ¿No? ¿Cómo así que ese, Diego? A ver, ¿lo tenemos o no lo tenemos? ¿Sí? Entonces, ahí donde tenemos que tener ese deseo y esa firmeza de saber, bueno, lo tengo o no lo tengo, ¿sí? Por eso hay que poder estudiar un poco más, ¿cierto? Y poder saber, por ejemplo, para mí, quien tiene ese don de discernimiento en la iglesia es el pastor Horacio. Él tiene la capacidad de decirle, uy, esta persona tiene algo, esta persona tal cosa, y cuando uno empieza a hablar más con esa persona, resulta que sí. Entonces yo a veces le digo, uy, pastor, qué miedo usted, porque a veces va más allá, pero es algo que es un don dado ¿por quién? Por el Espíritu, ¿sí? Y hay que tener cuidado con este don, porque si tú no tienes el don de la sabiduría, mejor entonces guárdese sus comentarios para usted solito, porque fácilmente podemos caer en la imprudencia y decirle a esa persona, mire, es que usted es esto y tal cosa, y la persona como que, ¿usted de qué me está hablando? ¿Sí? Hay que tener cuidado con este don, porque va muy ligado al don de la sabiduría, ¿sí? Vamos con otro don, y es el don de lenguas, y este es otro don que también hay que tener mucho cuidado, porque hoy en día el don de lenguas se está dando más, es que si no hablamos enredado o diferente, usted no tiene el Espíritu. Y hay iglesias que hablan que si usted no se manifiesta a través del don de lenguas, entonces usted no tiene el Espíritu Santo. ¿Pero qué es el don de lenguas? El don de lenguas es es la habilidad sobrenatural de hablar ¿qué? Un idioma extranjero que anuncia que nunca ha aprendido. Y yo creo que la persona que tiene ese don de lenguas acá es Edward. Edward tiene una capacidad tan fácil de hablar otro idioma. Y si le preguntamos a él cómo aprendió inglés, no es porque haya estudiado, simplemente pues Dios le dio esa capacidad y entiende sin problema, ¿sí? Ahorita creo que está estudiando también alemán y lo entiende con claridad, ¿sí? Entonces son personas que tienen la habilidad sobrenatural de hablar un idioma extranjero. A duras penas nosotros hablamos español, ¿cierto? Y eso que lo atropellamos de una forma tremenda. Pero para los idiomas uno dice, no, muy negado. Tendríamos que ser más disciplinados en estudiarlo, ¿sí? Pero hay personas que tienen esa habilidad sobrenatural para hablarlo con naturaleza. Y los dones espirituales son para esto, para poder comunicar el evangelio a alguien que no puede entender en su idioma. ¿Y qué pasó en la iglesia primitiva? Pasó en Hechos, capítulo 2, versículos 6 al 8, y dice, y hecho este estruendo se juntó a la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan?
¿Cómo pues les oímos nosotros hablar a cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Y aquí vemos una manifestación de este don. Pero fue en ese momento que fueron llenos del Espíritu y cada uno empezó a hablar en idiomas extranjeros para que pudieran entender el mensaje. Y junto con este don viene, se me faltó otro, y el que está acá, y es el don de interpretación. Y hay personas que saben escuchar fácilmente un idioma extranjero y pueden interpretarlo de la mejor manera. Pero este va acompañado con el don de lenguas, ¿sí? Vamos con el don de ser pastor. ¿Y cuál es este don? Es una persona con capacidad de enseñar y dirigir un grupo de personas. Y esos son a los que en la antigüedad les llamaban los apóstoles. Y Dios les dio a estos hombres la capacidad para dirigir la iglesia. Por eso eran llamados apóstoles y hoy son llamados pastores. Tienen ese don, tienen ese llamado para dirigir y para enseñar. Aquí tenemos otro, el don de ser maestro. Y el don de maestro es una persona que explica con claridad y creatividad sobre un tema específico. Y yo creo que aquí hay más de un profesor, más de un maestro. Pero ¿qué nos falta? Disponernos, lanzarnos a hacer, porque podríamos hacer mucho aquí en esta iglesia, en nuestra comunidad, pero hay algo que tenemos y es temor. No, ¿y qué tal que yo no sea bueno para eso? ¿Y qué tal que no me guste? ¿O qué tal que pues, las personas no me sigan y crean que yo no tengo ese don? Hay otro don que es muy especial y es el don de ayuda. Y es alguien quien se le ha dado la capacidad única de identificarse con quiénes, con los que están luchando, los que están sufriendo, los que tienen miedos, los que están cayendo en espiral. Hay personas que tienen este don de poder ayudar a otras personas, que sienten el dolor de otras personas y les ayudan. Y necesitamos este don y necesitamos personas con estos dones, porque hay momentos en que llegamos y no estamos bien, pasamos una semana y no estamos bien y necesitamos de personas que nos guíen y nos ayuden y nos digan cómo puedo ayudar, cómo puedo servir. Hay otro don y es el don de la administración. ¿Quiénes tienen ese don de la administración? Levanten su mano. ¿Sí? Yo también considero que tengo ese don de la administración, no solo porque estudié, sino porque siento que Dios me ha permitido perfeccionar y tener ese don. ¿Y cuál es ese don? Es ser capaz de hacer que los sistemas y procesos funcionen ¿qué? No solo bien, sino muy bien, ¿sí? Y conocemos personas que son buenos administradores. Son personas que en la iglesia nos ayudan a administrar y administrar los recursos de la mejor manera. Y recuerdan allí en Hechos que la gente estaba alborotada porque los apóstoles enseñaban, pero también servían a las mesas, pero también predicaban, hacían una cantidad de cosas. Y dicen que reunieron un grupo de personas para que, llenos del Espíritu Santo, se encargaran de la administración de las personas para que ellos pudieran estar enfocados en predicar la palabra de Dios. Y permítame leer la primera carta de Pedro, capítulo 4, versículos 10 y 11, y dice: según el don que cada uno haya recibido, ¿qué debe hacer? Úselo. ¿Para qué? Para servirlos los unos a los otros como buenos administradores de la variada gracia de Dios. El que hable como quien habla oráculo, yo estoy leyendo otra versión, perdón. Dios, de su gran variedad de dones espirituales, les ha dado un don a cada uno de ustedes. Úsenlo bien para servirse los unos a los otros. ¿Has recibido el don de hablar en público? Entonces habla como si Dios mismo estuviera hablando por medio de ti. ¿Has recibido el don de ayudar a otros? Ayúdalos con toda la fuerza y la energía que Dios te da.
Así, cada cosa que hagan traerá gloria a Dios por medio de Jesucristo. A Él sea toda la gloria y todo el poder por siempre y para siempre. Amén. Y cuando nosotros usamos nuestros dones, estamos glorificando a Dios. ¿Y cómo podemos glorificar a Dios hoy? ¿Será a través del canto? ¿Será a través de la alabanza? ¿Será a través de qué? Es a través del servicio que podemos glorificar a Dios. Por eso es importante que tengamos esta frase en nuestra mente: úsalo para servir a los demás. Necesitas que tus dones sean ejercitados y usarlos para los demás. Hay otro don, y es el don de ánimo o de animar a otras personas. Tal vez en esta mañana hay personas deprimidas, tal vez hay personas que se levantaron hoy y ni siquiera querían venir a la iglesia porque tal vez tienen problemas, tienen dificultades. Pero alguien en esta mañana tal vez necesita a una persona que tenga este don de animar, de levantar, de subirle en ánimo. Y hay algunas personas que tienen este don y necesitamos ejercitarlo. Vamos con otro don, y es el don de la generosidad. Y sí que conozco personas acá en esta iglesia que son generosas, que les duele nuestra comunidad, que saben que lo que aportan a la iglesia lo dan con alegría, lo dan con amor, porque se administra de la mejor manera. Y también sé que hay personas que en este momento ya están empezando a mirar que las paredes ya necesitan un retoque de pintura, que ya se está llenando de humedades. Y yo sé que hay personas que ya están diciendo: uy, necesito hablar con el pastor para ver cómo podemos solucionar, porque saben que las finanzas de nuestra iglesia son muy limitadas y solo es para que en conjunto podamos desarrollar actividades. Pero hay personas que ya están diciendo: bueno, necesitamos meterle una manito a nuestra iglesia, a nuestra comunidad, a nuestro templo. Y esos son personas que en su corazón son generosas y dan sin esperar algo a cambio, dan sin esperar reconocimiento, simplemente son personas generosas. Así como este hombre de la Biblia llamado José, y dice que José, que también era llamado por los apóstoles Bernabé, que significa el hijo del estímulo, un levita nativo de Chipre, vendió un campo que le pertenecía y trajo el dinero y lo puso a los pies de los apóstoles. Y uno diría: ¿qué persona en este tiempo hace eso? Pero esta fue una persona que sabía que lo que hacían los apóstoles era para el extendimiento de su reino. Y no tuvo presente su propio bienestar, sino que él sabía que era importante para él vender ese campo y ayudar a otras personas por medio del recurso que él daba. Vamos con el don de misericordia. Y la misericordia es el don de cuidar a los que están física, emocional y espiritualmente desamparados. Y son personas que sienten en su corazón cuando alguien está sufriendo, cuando alguien está pasando por una crisis, cuando alguien no está bien, tanto emocional, espiritual o física. Cuando hay una necesidad, esas personas detectan fácilmente porque tienen ese don activo de la misericordia. Y creo que muchos podríamos tener este don, y es el don de servir, y es satisfacer las necesidades de la gente. Y son personas que continuamente le están diciendo a alguien: ¿cómo te puedo ayudar? ¿Cómo puedo servir? Y tal vez los vemos con un trapo al lado, limpiando las sillas o ayudando para los manteles, o son personas que a veces cuando damos café están allá abajo, o son las personas que están abajo ahorita haciendo las empanadas para que ahorita cuando salgamos podamos comer. Son personas que están allí dispuestas a servir en lo que les pongan, sin importar estatus, sin importar profesiones, sin importar lo que seamos. Simplemente son servidores y que aman servir en lo que les pongan. Así que necesitamos esto.
Necesitamos empezar a servir. Y tú necesitas ¿qué? Usar tu don. Y necesitas hacerlo de una manera formal. Y nos encantaría saberlo. Y miren, en las próximas semanas vamos a hacer algo que llamamos Feria de Ministerios o Conocimiento de Ministerios. ¿Y en qué consiste eso? Vamos a tener unas mesas con los ministerios que tenemos nosotros. O con tal vez otros ministerios que usted dice, no está ahí, pero pues yo creo que yo podría ayudar en eso, ¿sí? Y nos encantaría que cuando hagamos esa feria de ministerios, tú vengas con la mejor motivación de decir, yo quiero ser parte. No lo he hecho nunca y no sé cómo hacerlo, pero quisiera ser parte de un ministerio en la iglesia, quisiera ayudar, quisiera poder decir, ¿cómo puedo ayudar? ¿Cómo puedo servir a mis hermanos en la iglesia? Y no solo en mi iglesia, sino familiares, compañeros de trabajo, vecinos, porque no se trata también solo de servirnos a nosotros, sino de ayudar a otras personas quien lo necesite. Y con esto voy terminando. Y algunos tal vez se podrán estar haciendo esa pregunta: ¿cómo puedo saber cuáles son mis dones espirituales? Listo, ya a la luz de la Biblia los hablamos, pero ¿y cómo sé yo? ¿Cómo sé yo que yo tengo ese don? Y vamos a hacer dos parámetros muy sencillos. Y lo primero que debes hacer es arriesgarte a hacerlo. Y cuando se arriesgue va a pasar esto: va a disfrutar cuando lo haga. Pero puede que de pronto no lo disfrute, ¿sí? La primera vez que yo estuve en una comunidad en frente de personas en una predicación, ¿saben cuánto me demoré? 14 minutos. Y hoy ya voy como por los 45. Me demoré 14 minutos. Y el resto lo rellené con música, porque eso sí, pues como soy músico, con música lo rellené. Yo ese día salí tan frustrado que yo le dije ese momento al pastor, yo no quiero saber nada de predicación, porque me considera que no era bueno para eso. Pero esa persona me siguió animando, me dijo, pero es que una sola vez no podemos evaluar referente a algo, ¿sí? Pues vuélvalo a hacer, ¿sí? A lo siguiente tiempo ya no duré 14 minutos, duré 20 minutos, ¿cierto? ¿Sí? Y me preparé un poco mejor. Y les confieso algo, en algún tiempo de mi llamado pastoral, estando en esta iglesia, yo le dije, Señor, dame pasión para hacer esto, porque si no me das pasión y si no disfruto, yo no quiero hacer esto. Porque les confieso que venían domingos en que yo venía a hablar sin motivación, sin pasión. Y eso se nota, simplemente solo información. Y yo le pedí a Dios llorando eso y le dije, Señor, dame pasión para hacer esto, porque si yo no estoy llamado para eso, póngame entonces de administrador y yo puedo administrar una empresa y puedo hacer otras cosas. He hecho varias cosas en la vida y no me defiendo. Pero si tú no me das pasión y no me dejas disfrutar esto, olvídese pues que yo voy a seguir. ¿Y qué hizo Dios? En su amor, en su misericordia, me empezó a llenar ¿de qué? De pasión. Y empecé a ¿qué? A disfrutar. Y cuando se disfruta, se nota. Se nota. Uy, se ve, ya me están diciendo que corte, ¿sí? Eso se nota, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Arriésguese, ¿sí? Y en esa feria de ministerios, arriésguese a decir, bueno, yo voy a involucrarme con este ministerio, puede que de pronto sí sea lo mío, y arriésguese a hacerlo, ¿sí? ¿Cómo sabemos que somos maestros de niños? Cuando vamos allá, ¿cierto? Y uno dice, uy, pero ¿y esos niños? Y a mí no me gusta ni esto, pero en algunos nos ha tocado, ¿cierto? Y algunos disfrutan y otros dicen, sí, esta es mi vocación, ¿sí? Otros, sí, el don de la música, pero es que canto como tarro ahí, esa voz no es buena, pero me gustaría. Bueno, arriesguémonos, y cuando nos arriesgamos, ¿qué va a pasar? Va a disfrutar. Y lo segundo, que también es muy importante, es que los demás lo van a reconocer. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer entonces? Empezarle a preguntar a las personas a nuestro alrededor. Pregúntele a su cónyuge, pregúntele a sus hijos, pregúntele a amigos de su comunidad, pregúntele, venga, ¿cuáles cree que son los dones que yo tengo? Y esa persona que lo conoce, fácilmente le va a decir, venga, usted es bueno para esto. Y usted a veces dice, pero ¿será que yo soy bueno para esto? Sí. Entonces, lo primero que vamos a hacer es que arriesgarnos, ¿cierto?
y empezar a servir en algún ministerio o servir en nuestra comunidad, en el bar o a nuestros familiares, ¿sí? Y lo segundo es que vamos a preguntarle a otras personas y los demás van a empezar a reconocer cuáles son mis dones. Tienen que tener algo presente, es que mínimo, recuerden, mínimos, si hemos creído en Jesús, mínimo tenemos que un don, ¿sí? Y a veces nosotros decimos, ay, pero es que yo no soy bueno para nada, yo soy tan inútil. Ojo con esas palabras, porque si estamos diciendo que soy un inútil, estamos diciéndole a Dios que Él no me dio la capacidad para ejercer un don. Y estamos dejando a un lado a Dios, creyendo que por mis habilidades podré desarrollar ciertas habilidades. Sí, hay gente que tiene muy buenas habilidades, hay gente que tiene buenas habilidades para trotar, ¿sí? Y trotan una cantidad de kilómetros. Yo troto 10 metros y ya estoy asfixiado, ¿sí? Yo me levanto de la cama y ya estoy cansado. Hay personas que se ejercitan de una manera impresionante. Pero también tenemos que reconocer que hay dones espirituales. Y esos dones no los podemos dejar ahí simplemente, ¿sí? Los dones Dios no nos los quita, simplemente están ahí y es como un músculo, ¿sí? Cuando nosotros no ejercitamos un músculo, ¿qué pasa con ese músculo? Se atrofia, ¿cierto? ¿Sí? Bueno, y algunos que de pronto saben más de medicina, si yo no ejercito, ¿sí? Si yo de pronto un pie no lo ejercito, pues simplemente voy a empezar a ¿qué? A perder movilidad. Y todos los dones son importantes, así como cada uno de nuestras partes del cuerpo son importantes. ¿Saben que el dedo pequeño de nuestro pie es importante? Porque si nosotros no tenemos ese dedo pequeño, ¿qué pasará? No tenemos estabilidad. ¿Y es un qué? Un dedo pequeño. Así que no despreciemos los dones que Dios nos ha dado. Tal vez hay unos dones que son más vistos que otros. Yo quisiera ser como el pastor Horacio, como habla y como predica y como esto. Pero Dios a cada uno nos ha dado ciertos dones de acuerdo también a nuestras capacidades. Y no desmeritemos esos dones. Usémoslos. Necesitamos usarlos para los demás. Y termino con esta frase, que más que una frase es una oración. Que podamos decir, Dios, muéstrame mis dones. Muéstrame dónde quieres que los use. Muéstrame cómo usarlos. Y que si algo que hayamos aprendido en esta mañana puede ser esto, que Dios nos muestre cuáles son mis dones, en dónde puedo ayudar. Y si sales por la puerta principal hoy sin servir a alguien con tu don, has perdido una oportunidad fenomenal. Si usas ese don y sirves a alguien al salir de aquí, hoy vas a salir como la persona más realizada de este mundo. Así que, ¿qué debemos hacer? Usar nuestros dones, orarle a Dios, ¿sí? Y esa va a ser mi oración de esta semana. Que Dios te permita poder saber qué dones tienes y poder usarlos, ya sea para nuestra comunidad o para el entorno en que te rodeas. Padre, gracias te damos en esta mañana. Gracias porque tú te fuiste, pero dejaste al Espíritu Santo para que nos convenciera de pecado, para que mostráramos arrepentimiento por lo que hemos hecho y poder cambiar nuestro corazón duro y nuestra condición de pecado a ser regenerados por la justicia de Dios. Gracias, Señor, por eso. Pero no solo te quedas allí, Espíritu, sino que también nos capacitaste para toda buena obra. Así que te pido, Señor, que nos permitas conocer nuestros dones y usarlos para el extendimiento de tu reino, para este cuerpo y esta comunidad en la cual nos permite servir. Así que yo te pido, Espíritu, que tú seas obrando en cada vida de cada persona que se quiere disponer a decir, yo quiero servir, yo quiero usar mis dones, no los quiero dejar allí
atrofiados, sin uso. Yo quiero que mi iglesia pueda crecer, porque mi iglesia necesita de mí, que soy parte del cuerpo. Y permítenos, Señor, cada día tener ese don de generosidad. Y gracias, Señor, porque tú esta semana nos has permitido tener el alimento, tener un lugar donde poder descansar. Y hoy, Señor, con alegría damos lo que te corresponde. Y no damos con tristeza y no lo damos por necesidad, porque tú amas al dador alegre. Y gracias por eso, Señor, por tu inmenso amor. Y si hay personas, Señor, que en esta mañana necesitan tal vez un milagro, necesitan pagar algunas cuentas esta semana, permíteles tener la fe para creer que tú puedes hacerlo. Y ayúdalos a ser sabios en tomar sus decisiones financieras y en hacer lo que tal vez les corresponde para que tú obres, Señor. Y venimos a ti y traemos al alfolí el recurso también que tú has provisto durante esta semana. En el nombre de Jesús oramos. Amén.